Nos acompaña hoy, que es el ponente, que nos hacía mucha ilusión a nosotros desde que empezamos a preparar esta ponencia, Salva, amigo y compañero y maestro, como le digo yo. Pues Salvador Aguilera Pérez es accitano de nacimiento, uno de los cofrades que más conoce el mundo de nuestra hermandad y cofradía, desde la puesta en marcha de una salida procesional completa o de un acto cualquiera, pasando por la organización de cultos, hasta cuál es el protocolo más exacto que hay que seguir cuando debe hacerse o no algo, y sobre todo sabe vivirlo y realizarlo desde la fe. Salva ha sido vocal de culto en la Federación de Hermandad y Cofradía de nuestra ciudad, encargado de la organización de múltiples actos y salidas profesionales, tanto en esta institución como en sus hermandades, u otras que lo han necesitado. Ha sido durante 8 años diputado mayor de gobierno de la Hermandad Sacramental de la Obediencia, organizando todo lo que dependía de él de la forma más exacta, cuidada y perfecta posible. Eso lo puedo afirmar. Actualmente colabora más estrechamente con su Hermandad Santanera de Nacimiento, la Hermandad de la Flagelación, en todo lo que es necesario. Nuestro ponente es profesor de Historia en el municipio granadino de Armilla y gracias a su gran habilidad para expresar y comunicar su idea, nos ayudará a comprender mejor todo lo que vemos en nuestros cortejos, desde una experiencia ganada, desde el esfuerzo y el trabajo diario de muchos años, por empaparse de hermandades sevillanas, granadinas o almerienses y por ser un fiel defensor de que las cosas no se hacen porque sí, sino porque tienen un porqué y un significado. Espero que disfruten tanto como lo hago yo, del que tanto he aprendido y seguiré aprendiendo, de un amigo y maestro como Salva. Muchísimas gracias, Jesús, por tus palabras, me honran. Y bueno, ahora insistiré en un punto particular, y es que lo mismo que yo lo aprendí en su día de otros, yo os lo he enseñado a vosotros, y estoy seguro que vosotros a su vez algún día se lo enseñaréis a otros. Y esa constituye una de las principales herencias cofrades de nuestra Semana Santa de Guadix. Bien, es de bien nacido ser agradecido, como reza el viejo refrán castellano, y en primer lugar quiero agradecer de modo general a la Cofradía de la Santísima Virgen de la Esperanza esta invitación, y de manera particular, como no, a Jesús Galera. Lo conozco desde que era muy pequeño, lo he visto crecer y me une a él un grandísimo afecto, ¿no? Forma parte de esos niños a los que yo me he preocupado siempre mucho por enseñarles simplemente lo que yo sé y que en su día aprendí de grandes cofrades, Javi Alcalá, Franci Vallecillo, Franci Gavarrón, de aquí de Guadix, Luis Recuerda en Granada, actual hermano mayor del Cristo de San Agustín, como no, amigos míos sevillanos, Jesús López Alfonso de la Veracruz, o Juan Luis Ramírez de Córdoba. Lo que sabemos las personas no lo sabemos por ciencia infusa, siempre lo sabemos porque ha habido gente generosa que se ha parado a explicarnos las cosas, se ha parado a hacer una obra de misericordia, como es enseñar al que no sabe. Pues bien, una vez dicho esto, sí quiero agradecerle a la Cofradía de la Esperanza y a los asistentes que estáis hoy aquí acompañándonos en esta ponencia, que habitualmente siempre reconocemos la labor de costaleros, capataces, y muy pocas veces reconocemos la labor de otros miembros de juntas de gobierno o de cofrades que prestan sus conocimientos y su servicio para engrandecer este teatro de grandeza, valga la redundancia, que es nuestra Semana Santa, como puesta en la calle, como escenificación de la pasión y muerte de Cristo. Pues bien, también se merecen un reconocimiento los floristas, que con su arte ayudan a ensonar los pasos. También se merecen un reconocimiento los priostes, por pasarse horas y horas ajustando tuercas y tornillos para que nada falle en una estación de penitencia. También los vocales de culto, para dignificar con el protocolo y el ornato lo que es la manifestación de una cofradía hacia sus sagrados titulares por medio de la liturgia y de la Sagrada Eucaristía. A veces no se reconoce toda esta labor y es igualmente encomiable. Y por supuesto que es importante una buena cuadrilla que sepa andar,
un buen capataz que sepa mandar, pero también es necesario un vestidor que sepa vestir, un vocal que sepa organizar y, por supuesto, un diputado mayor de gobierno que sepa dirigir la fila en la calle. ¿Y por qué digo esto? Digo esto, y así comenzamos a introducir la ponencia, porque, en primer lugar, unas filas ordenadas, con su sentido simbólico a través del correcto orden de las insignias, también es una ofrenda a nuestros titulares, como lo es la flor, como lo es un buen andar costalero, como lo es una buena vestimenta, o como lo es una buena banda que toque. También unas filas ordenadas, con un orden, como digo, establecido y con sentido, con simbolismo, es también una ofrenda a nuestros titulares. Y para conocer ese orden, esa organización, ¿cómo lo hacemos? Principalmente tenemos 3 fuentes de inspiración. Hay muchas más, pero no se trata aquí de hacer una ponencia pormenorizada por varios motivos. Lo primero, porque no disponemos de tiempo material para ello. Lo segundo, porque podríamos estar hablando de horas y de teorías que existen al respecto de organización de una hermandad en la calle. Entonces, vamos a ceñirnos a lo que es un planteamiento simple, estándar, con el ánimo de que nos dé tiempo a lo largo de esta ponencia de ver todos los aspectos, de conocerlos y sobre todo de aproximarnos y de acercarnos. En primer lugar tenemos la tradición, es decir, la tradición histórica, el origen barroco de nuestra Semana Santa, que a su vez hunde sus raíces en la Edad Media, las llamadas procesiones de flagelantes y procesiones de luz, son el germen de lo que hoy conocemos como la Semana Santa. Evidentemente estamos hablando de algo que ha evolucionado mucho y que se ha ido protocolizando cada vez más con el paso de los años y de los siglos. La Semana Santa que hoy conocemos, aunque hunda sus raíces en la Edad Media, como digo, en las procesiones de flagelantes, en las procesiones de luz, serán procesiones de disciplinante en el que la estación de penitencia consistía sobre todo en lo que la misma palabra dice, en hacer penitencia, pero de una forma muy puesta en lo físico, flagelantes tañándose para expiar los pecados. Y las procesiones de luz como forma de manifestación de honores a la sagrada imagen que era portada sobre una sencilla anda en su origen. Pero la fisonomía que conocemos actualmente de la Semana Santa viene del origen barroco de la Reforma Católica, llamada comúnmente entre los historiadores la Contrarreforma, surgida en el siglo XVI a raíz de las disputas con Martín Lutero y toda la pléyade de reformadores que pusieron en jaque a la Iglesia durante el siglo XVI. La Iglesia responde, la Iglesia Católica reacciona a través del Concilio de Trento, que estuvo en vigor hasta tiempos muy recientes, hasta el Vaticano II, y uno de los puntales de esos dogmas definidos en el Concilio de Trento en el siglo XVI fue la Semana Santa, la organización, la exteriorización de los sacrosantos dogmas católicos. Es decir, si los protestantes dicen no hay que rendirle culto a las imágenes, la Contrarreforma va a decir no solamente tengo imágenes, sino que además las voy a sacar a la calle, le voy a rendir culto público, porque para eso tengo un arma valiosísima que es el arte barroco. Y esto no lo digo yo, esto lo decía el catedrático José Antonio Maraval cuando afirmaba que no es que la Contrarreforma o la Reforma Católica se valiera del arte barroco para hacer apología contra el protestantismo, no. Es que el arte barroco nace, su génesis, su origen es servir a la Iglesia Católica como mecanismo de propaganda de los dogmas católicos. Y ahí es cuando se define la simbología actual de nuestra Semana Santa. ¿Por qué? Porque el barroco es un arte que juega con los sentidos. El barroco es vista, el barroco es naturalidad, el barroco es oído, la música, olor, el incienso. Estamos hablando de una población en la que el 90% es analfabeta, no tiene estudios, no sabe leer ni escribir. ¿Cómo se enseña a toda esa población?
a través de la imagen. Una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Cuántas veces hemos escuchado este refrán que tan cierto es en este caso? En segundo lugar, tenemos también fuentes bibliográficas, hay muchísimas. Yo simplemente he puesto aquí el diccionario Cofrade de Juan Carrero porque es muy interesante, porque está concebido como un diccionario al uso, donde tú buscas un término cofrade, bocina, zapata, zambrana, llamador, y te vas a encontrar una sencilla definición de qué es cada cosa. Y en tercer lugar, y quizás más importante, si nos atendemos a nuestros días, serán las ordenanzas de salida. Aquí en Guadix todavía no es muy común, algunas hermandades lo tienen. No es muy común, pero junto a las reglas oficiales de cada hermandad suele venir un anexo llamado ordenanzas de salida. Esto es muy común, sobre todo en hermandades de la Andalucía occidental, donde viene establecido claramente cuándo, cómo y dónde tiene que ir cada una de las insignias y su escolta correspondiente, ¿vale? En cuanto a consideraciones generales, para una buena estación de penitencia, desde el punto de vista cofrade, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se trata de un acto externo de piedad y que conlleva una serie de normas de decoro y de respeto. Hasta hace muy pocos tiempos era muy común que algunas normas de decoro no estuvieran al orden del día. No se puede ir saludando por la calle a tu amigo en una estación de penitencia. No es correcto acudir a una estación de penitencia con calzado de hacer deporte. Hay una serie de cosas que es muy fácil pulir, pero que no siempre se han pulido. Si estamos diciendo, afirmando y creyendo que la estación de penitencia, el correcto orden de la insignia, es una ofrenda a nuestros titulares, pues, como dicen los mayores, vamos a hacer la gracia completa. Y en cuanto a la génesis actual de las cofradías, he dicho al principio que esta ponencia no trata de ser algo extenso, pero sí algo estándar. Quiero decir, vamos a exponer cómo sería idealmente una organización de la insignia en una estación de penitencia de 2 pasos. Aunque esto de los 2 pasos, debo deciros que es algo muy reciente y muy de influencia sevillana. Esto no ha sido algo natural ni siquiera en la misma Sevilla antiguamente. Me explico. La idea de cofradía que tenemos nosotros en la actualidad, como hermandad de un Cristo y una Virgen, es el resultado de las numerosas fusiones que hubo en el siglo XVIII con la crisis demográfica en Sevilla, y la mayoría de las veces por orden arzobispal, para que no desaparecieran gran número de cofradías. Os puedo poner muchos ejemplos, pero uno es muy común: la Esperanza de Triana. La Esperanza de Triana es la fusión de la Hermandad de las Tres Caídas con la Hermandad de la Virgen de la Esperanza. No se fundó en su día como Hermandad del Cristo de las Tres Caídas y de la Virgen de la Esperanza. Pero ejemplos como estos hay muchísimos. ¿Qué pasa? Que desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la idea que se exporta, la idea que se vende fuera en el resto de regiones, es una idea ya preconcebida y hecha de una hermandad que tiene un paso de Cristo y un paso de palio, un titular cristífero, una titular mariana. Pero en su origen no era así, y de hecho en nuestro Guadix todavía conservamos la esencia original barroca de los siglos XVI, XVII, XVIII, con hermandades que realmente solo tienen un titular: Jesús Nazareno, un titular; Virgen de la Esperanza, un titular. No era normal una hermandad con varios pasos. Esos son resultados, repito, de fusiones que han llegado posteriormente o de la moda imperante de nuestros días, ¿vale? Los grabados también constituyen una fuente de inspiración a la hora de conocer dónde van situadas las insignias. Hay una serie de grabados sevillanos como este que tenemos en la imagen, donde de un modo muy reducido, muy acotado, se puede ver perfectamente cuáles son las principales insignias que rodean al paso procesional. Podemos identificar fácilmente una serie de penitentes que van vestidos con hábito de cola y portan algunas insignias reconocibles, como puede ser la cruz de guía, las bocinas, cirios, ¿verdad?
Y esto nos lleva a entrar en materia definiendo quién es la autoridad en una estación de penitencia. Miren, hay un error de concepto. Otra cosa es lo que cada uno hagamos en nuestras hermandades. Luego, cada hermandad es autónoma y se organiza como quiere. Yo me voy a ceñir a lo que dice el canon. La máxima autoridad cofrade durante la estación de penitencia es el diputado mayor de gobierno. Por eso se llama así. Es una persona en la que la Junta de Gobierno delega toda la responsabilidad durante la estación de penitencia. Por eso en muchas hermandades, de hecho, el diputado mayor de gobierno no forma parte de la Junta de Gobierno. Se nombra en la Cuaresma para que se encargue de los preparativos y cesa en cuanto la cofradía vuelve al templo. Entre sus principales funciones destacan la preparación previa de la estación de penitencia durante la Cuaresma. Elabora las listas, los horarios, la provisión de lo que se pueda necesitar, de cirios, de incienso, de insignia, etc. Su deber es la fiscalización de los tramos durante el discurrir de la estación de penitencia, velando por el cumplimiento de las normas y de los horarios oficiales, ayudado por sus diputados auxiliares y los celadores de cada tramo. Ahí viene la confusión de que en muchos lugares, entre ellos nuestro propio Guadix, muchas veces a estos diputados se les llame fiscales. No se debe confundir el diputado mayor de gobierno con el fiscal mayor. Son figuras totalmente distintas. No tienen nada que ver. La función del fiscal mayor es fiscalizar la hermandad. La función del diputado mayor de gobierno es fiscalizar las filas, pero no son la misma figura, ni tienen el mismo cometido. Por último, la insignia representativa del diputado mayor de gobierno suele ser un palermo, un pequeño bastón con una empuñadura plateada. En algunos sitios suele ser una vara corta, dorada, o un bastón, esto sobre todo en hermandades serias, un bastón con el color de la cera de la hermandad, el cirio apagado. Un amigo mío de Sevilla, gran conocedor de la Semana Santa, me explicó que la insignia, cuando es un palo, un palermo del mismo color de la cera de la hermandad, simula cuando el diputado mayor de gobierno tiene que estar de un lado para otro y no puede llevar el cirio encendido. De hecho, es muy famosa en Sevilla una tertulia cofrade que se realiza al finalizar cada Semana Santa, que lleva por título El cirio apagado. El diputado mayor de gobierno está auxiliado por una serie de nazarenos, en primer lugar, que le ayudan a cumplir su cometido. Todos los integrantes del cortejo, absolutamente todos, incluidos los hermanos mayores, deben respeto y obediencia a las indicaciones dadas por el diputado mayor de gobierno o por alguno de sus auxiliares, pero sobre todo del diputado mayor de gobierno. Y voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que nos encontramos con la cofradía ya en la calle y hay amenaza de lluvia. ¿Quién decide si la hermandad regresa al templo o continúa? Vamos a imaginar que el diputado mayor de gobierno dice que hay que volverse y cualquier otro miembro de la Junta de Gobierno dice que no. Repito, una cosa es lo que se haga en cada hermandad, pero debería, si el diputado mayor de gobierno decide que hay que volver, hay que volver. Si luego el hermano mayor no está de acuerdo con la decisión, lo puede cesar fulminantemente al volver. Pero hay que hacer lo que el diputado mayor de gobierno considere, porque, repito, el diputado mayor de gobierno es la máxima autoridad desde que la cofradía sale a la calle hasta que vuelve al templo. En su desempeño cuenta con, como digo, diputados auxiliares, en un número reducido, cada celador de tramo provisto de una cesta con material auxiliar que pueda necesitar, diputados de hora y capataces. Los capataces también deben ceñirse a todas las indicaciones del diputado mayor de gobierno. Y los diputados de calle son diputados externos, acreditados, y puede haber otros diputados como el diputado de banda, diputado de guardería, los mismos diputados del paso. Todos ellos deben de obedecer las indicaciones del diputado mayor de gobierno.
Por tanto, el diputado mayor de gobierno debe ser alguien que conozca muy bien la cofradía en la calle y deberá reunirse antes de la procesión con sus auxiliares para acordar los aspectos más importantes. Me consta que esto en pocas ocasiones se hace. Claro, debemos de tomar conciencia de que no se puede delegar el orden y el ritmo de la cofradía en una persona que llega, un hermano, una hermana, que llegue y se le diga, tenga, aquí tiene usted una vara, un palermo y usted organiza las filas. ¿Usted conoce la cofradía? ¿Usted sabe qué número de nazarenos van? ¿Sabe qué número de mantillas hay? ¿Sabe cuáles son los puntos en los que la cofradía pueda sufrir un parón o un retraso? ¿Está usted en contacto con la Federación para acordar cualquier contratiempo que pueda surgir? Es una responsabilidad más grande de la que pensamos poner una cofradía en la calle para que discurra con un orden adecuado. El orden de la insignia. Entramos en el siguiente bloque de la ponencia. Vamos a diferenciar dos secciones. En primer lugar, un paso de Cristo y en segundo lugar, un paso de palio. Ya he dicho, y vuelvo a repetir, que se trata de hacer una ponencia referida a un prototipo de cofradía. Luego cada una tiene sus particularidades. ¿Cuál sería el correcto orden de las insignias y cuál sería su finalidad? Cada sección se divide en tramos, formados por parejas de nazarenos desde una insignia hasta otra. La cruz de guía abre el cortejo. La cruz de guía, como no, tiene un simbolismo muy profundo. Es el pueblo cristiano que sigue la cruz redentora, la cruz salvadora de Jesucristo. De hecho, hasta en los grabados más antiguos que se conservan de las cofradías, en la Edad Media, siempre todas las procesiones, fueran, como he comentado anteriormente, de disciplinantes o fueran de luz, todas han ido precedidas por la cruz guía. ¿Qué escolta lleva la cruz guía? Principalmente faroles. Es una insignia que demanda escolta de luz, faroles con luz. Pero en algunos casos también pueden llevar cirios de respeto en pares o bocinas en pares precediendo a la cruz guía. Tras la cruz guía suele ir el tramo infantil, la guardería. Esto hay cofradías que lo tienen, cofradías que no lo tienen. Seguiría como insignia el senatus. Cuando yo era pequeño recuerdo que los niños decíamos sport. Sería que porque nos gustaba mucho el deporte. No quiere decir San Pedro quiere rosquillas, ni sardinas picantes que rabian. Se pueden escuchar opiniones de todos los tipos para intentar descifrar las siglas Senatus Populusque Romanus, el Senado y el pueblo de Roma. Esto tiene un valor religioso, pero su principal finalidad es muy sencilla, es poner la fecha de cuando ocurre la pasión y muerte de Cristo. Y en el credo rezamos, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, es decir, padeció bajo el poder de Poncio Pilato como gobernador romano de la provincia de Judea, como gran procurador, que era el único que tenía capacidad de condenar a muerte, porque el pueblo de Israel estaba dominado por Roma y la pena capital, es decir, la pena de muerte, no podía aplicarla. Tenía que ser el procurador romano, en este caso, Poncio Pilato. Pues bien, eso simboliza la insignia del Senatus, que durante el gobierno romano de Judea tiene lugar la condena y muerte de Jesucristo. Aquí tenemos unos ejemplos de cruz guía escoltada por cirios de respeto, además de sus correspondientes faroles. ¿Se ve en la fotografía? Que delante preceden, ahí se ven un par de parejas con cirios de respeto a la cruz de guía como insignia principal que abre el cortejo de la estación de penitencia. Y un ejemplo de Senatus, no de sport, por favor, Senatus. Suele ir adornado pues, con la simbología propia de Roma, como el medallón con la efigie del César de turno. En el reinado de Cristo el César era Tiberio, y rematado, timbrado por el águila imperial romana. Bien, continuamos.
La siguiente insignia sería la bandera pasionista, una bandera que suele representar los colores o la heráldica de la hermandad, siendo una bandera extendida usada en actos penitenciales. Debe ir escoltada siempre por varas a pares. Una vara sola con una bandera no tiene sentido. Hay insignias que obligatoriamente tienen que estar escoltadas por pares, 2, 4, 6. Celebro muchas hermandades que llevan escolta hasta de 6 varas porque significa que tienen unas filas muy nutridas, ¿no? Bien, esta bandera pasionista debería, en la teoría, debería presidir cualquier acto penitencial externo de una cofradía. Por ejemplo, si una cofradía organiza un Vía Crucis en Cuaresma, la insignia principal que debería de ir sería la bandera pasionista, pero no suele hacerse. Hay hermandades que lo hacen, pero no suele ser lo normal. El guión sacramental, con forma de guión como tal, bandera o lábaro. Lábaro en forma de filacteria, con una inscripción usualmente eucarística, ¿no? Esto ya es una insignia de representación propia, que corresponde a hermandades que tienen el título sacramental, es decir, aquellas hermandades que rinden culto por regla al Santísimo Sacramento. Normalmente está ilustrado con lemas y alusiones eucarísticas, una custodia, un cordero, el pan y el vino. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque la escolta del guión sacramental deben ser luces, ya sean faroles o achetas. Las chetas, cuando yo era pequeño, todavía había hermandades en Guadix que usaban achetas, que eran unas varas cortas de madera rematadas con un cirio y con un pequeño platito para recoger la cera. La Hermandad de la Flagelación, de hecho, conserva algunas, todavía no salen, no procesionan, pero se conservan. ¿Por qué? ¿Quién es la luz del mundo? Es Cristo. El lema sacramental hace referencia a Cristo, que es la luz del mundo. Luego, una insignia eucarística debe ir escoltada siempre por luz. También porque está definiendo un dogma, en este caso el dogma de la transubstanciación, el dogma de la presencia real de Jesucristo bajo las especies eucarísticas, el pan y el vino. Algunos ejemplos de bandera pasionista con los colores de la hermandad y un ejemplo de guión sacramental al uso. Pequeño banderín, en este caso es de orfebrería, presidido por una custodia, símbolo eucarístico, pero como decimos, pueden ser muchos y muy variados los motivos que decoren un guión sacramental, una bandera eucarística o un mismo lábaro. La siguiente insignia sería el libro de reglas. Es el libro de constitución de la hermandad, donde vienen las principales reglas que debe cumplir, aprobadas canónicamente, cada una de las cofradías. Debe ser portado por un miembro de secretaría, que a su vez puede llevar una pértiga, lo que se llama una pértiga de secretario, y su escolta suelen ser varas. El objetivo, el significado de procesionar el libro de reglas viene determinado porque es en esas reglas donde están escritas los principales fines de una cofradía. Es decir, lo que le da génesis, origen y sentido a una cofradía viene establecido y recogido en su correspondiente libro de reglas. Dicho de otra manera, el libro de reglas es donde se recoge la máxima organización legal de una cofradía. De ahí su importancia de procesionarlo. No es, como habitualmente tenemos entendido, para que se levante un acta con la fecha de paso por carrera oficial. No, eso es otra cosa. Eso es una venia o un mismo libro de actas, pero no es el libro de reglas. Aunque a veces hemos tendido a confundir una cosa con la otra, quizá porque los dos siempre han estado juntos en un mismo volumen, ¿vale? El estandarte corporativo. Esta es la principal insignia de la hermandad, porque es la insignia que representa en sí misma a la cofradía en la calle o en cualquier acto público. El libro de reglas es el libro de la organización legal, jurídica de la cofradía, pero la representación de la cofradía viene definida por su estandarte. Adquiere diferentes formatos: bandera recogida, lo que se llama una bacalao en algunos lugares,
extendida o un estandarte. Aquí en Guadix, por ejemplo, tenemos creo que de varios formatos. Creo que la Hermandad del Nazareno conserva su estandarte original, muy antiguo, que ha sido siempre su estandarte primitivo. De hecho, si nos acogemos al libro de Santiago Pérez López, nuestro historiador local, Santiago Pérez López, sobre la historia de la Semana Santa y la reorganización de la Hermandad de Santo Sepulcro, un libro publicado a finales de los 90, viene muy claramente el ajuar que forma parte de muchas de las cofradías. Y nos damos cuenta que el ajuar de esas cofradías se reduce a lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Una cruz, una bandera y el ajuar de la imagen. Poco más. Bueno, en el caso del Nazareno, tomo nuevamente el ejemplo, tenía la famosa taza de la demanda, una taza petitoria para recoger donativos. Pero el resto del ajuar se reduce a cruz, bandera y ajuar de la imagen. Y esa misma tipología se puede aplicar a cualquier hermandad del Guadix antiguo. Por tanto, vemos la importancia de la bandera, del estandarte corporativo de la hermandad como emblema propiamente dicho de la corporación y su importancia. Suele llevar de escolta varas de acompañamiento en pares. Aquí tenemos un ejemplo de libro de reglas y de bandera recogida, en este caso lo que se conoce comúnmente como bacalá, en este caso la bacalá de la Hermandad de la Flagelación. Las representaciones. Punto número 1. Una representación debe tener un carácter formal en una estación de penitencia. ¿Qué quiere decir formal? Que debe ir con su estandarte corporativo, su bacalá, su bandera o su estandarte, acompañado de sus correspondientes varas y situado justo ante la presidencia de la cofradía. Son los invitados de honor. Su lugar correcto es justo delante de la presidencia. Incluso el hermano mayor de esa representación, si se encuentra presente, debería de ir junto al hermano mayor de la hermandad anfitriona, de la hermandad que preside. Aquí tenemos un ejemplo de representación con su estandarte, su bacalá y sus varas, y una presidencia formada por el hermano mayor, antiguos hermanos mayores u otros miembros de la Junta de Gobierno que constituyen la presidencia. Puede ser de 3, de 5, ya depende de la organización particular de cada cofradía. Y empezamos con la segunda sección, el paso de palio. ¿Cuáles serían las principales insignias que deben formar parte de un cortejo que precede a un paso de palio? La cruz parroquial o cruz alzada inicia los tramos de penitente y mantilla que preceden al paso de palio, indicando la pertenencia a una parroquia. Es portada por monaguillos o acólitos y está escoltada por un par de ciriales con codales blancos, es decir, con cera blanca, porque ya está anunciando, está abriendo el cortejo que precede a la llegada de María Santísima, que es símbolo de pureza. De ahí el color blanco. La bandera concepcionista, me consta que la Hermandad de la Esperanza, sus insignias principales son banderas extendidas. En un caso es la bandera de hermandad con la heráldica, pero también tiene su bandera concepcionista tan propia de hermandades marianas. Y aprovecho la ocasión para decirle a mi estimado Jesús Galera que yo nunca he entendido por qué la Hermandad de la Esperanza no tiene el título de fervorosa, porque es una hermandad que desde siempre ha rendido culto y honor a una vocación tan mariana como la Esperanza, con lo cual le corresponde por derecho propio el título de fervorosa hermandad. Bien, dicho esto, la bandera concepcionista supone la adhesión al dogma inmaculista. Va escoltada también por varas. Sabemos que las hermandades de Andalucía
fueron, mejor dicho, pioneras en la defensa del sacrosanto dogma de la Inmaculada Concepción ya en el siglo XVII, siendo cofradías e instituciones de Granada y de Sevilla las primeras en jurar defender, incluso con la sangre, de ahí la espada que procesiona en la Hermandad del Silencio de Sevilla y que su titular mariana se llame Concepción, para defender incluso con la sangre y la vida el dogma de la Inmaculada Concepción de María Santísima. Y por último estaría el Sinelave, que llamamos comúnmente Sin Pecado, que es el estandarte mariano de la hermandad. Inicia el tramo de mantilla en aquellas cofradías que incorporan tramos de mantilla, que acaba en la presidencia del paso de palio, también formada por directivos de la cofradía. Pues bien, en este caso, la escolta del estandarte mariano, del Sin Pecado, sí debe ser luz. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos alumbrando un dogma, que es el dogma de la pureza virginal y de la pura y limpia concepción de María Santísima. Al ser un dogma, también debe estar escoltado por faroles de luz. Y esto también viene recogido de forma muy directa en el Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en su catecismo nos dice que los dogmas deben ser, no son como podemos pensar a priori, creencias absolutas donde no cabe la más mínima duda. No, son puntos de luz que nos guían a través de nuestro conocimiento tan profundo de los misterios cristianos. De ahí la necesidad de que estas insignias estén precedidas o escoltadas siempre por luz. Aquí tenemos algunos ejemplos de insignias, como por ejemplo un banderín concepcionista. A mí el vuestro me gusta más, siendo de marchante. Y un Sin Pecado, no sé a qué hermandad corresponde, es bastante antiguo, pero lo que quería que vierais sobre todo es la tipología, más que a quién pueda pertenecer. En el caso de la Esperanza también tenéis estandarte mariano, también tenéis Sin Pecado antiguo, Claro. Cuerpo de acólitos y libreas. Y aquí quiero hacer varios incisos. Vamos a ver. En primer lugar, es un error llamarlo cuerpo litúrgico. No es un cuerpo litúrgico, porque es un acto externo. Una procesión es un acto externo. No es una celebración de la palabra, no es una Eucaristía. Entonces, cuerpo de acólitos. Tradicionalmente hemos distinguido entre acólitos turiferarios y ceriferarios. No voy a entrar en esa diferenciación. Prefiero hacer unas consideraciones generales que van a ser mucho más ilustrativas al respecto. En primer lugar, como digo, no son cuerpos litúrgicos. No se componen por ministros ni ordenados y están en un acto de culto externo. Es decir, aquellos que portan los ciriales van vestidos con una dalmática en muchos casos, pero no son diáconos. No deben utilizar guantes a excepción del pertiguero. Esto es una cosa que... ¿Cuántas veces lo habré dicho, Jesús? No pueden llevar guantes los que van vestidos de acólitos e incensarios, porque no son arzobispos. La prenda del guante en la ceremonia litúrgica está reservada a los... Yo creo que es a los arzobispos, puede que a los obispos también, aunque actualmente está en desuso, pero se podría. No deben utilizar guantes, salvo el pertiguero, porque el pertiguero no forma parte del cuerpo de acólitos. El pertiguero es un paje al servicio del cuerpo de acólitos. Lo que pasa es que en la práctica es quien cela, es quien controla al cuerpo de acólitos, pero no forma parte del cuerpo de acólitos. De hecho, hasta hace muy poco tiempo, en muchas iglesias, por ejemplo en la Sagrada Capilla del Salvador de Úbeda, se conservaba la figura del pertiguero como un asistente externo durante la celebración de la misa.
Son figuras que vienen del siglo XVIII. Los ciriales preceden a los incensarios, que a su vez preceden al paso anunciando su llegada. He visto muchas hermandades donde colocan a los incensarios delante de los ciriales. No tiene sentido ninguno. Lo que pasa es que se hace porque seguramente al señor capataz o a los costaleros les moleste el humo del incienso. Cosa entendible porque a veces pues, puede llegar a ser molesto. Pero no es su lugar correspondiente. Los ciriales pueden vestir dalmática de corte barroco o sotana y sobrepellí, la típica sotana negra recubierta por el roquete largo blanco que recibe el nombre de sobrepellí. Y aquí quiero hacer una puntualización. Y esto lo he consultado con varios expertos en liturgia. A menudo en algunas localidades se ha prohibido que los ciriales vayan vestidos de dalmática, alegando que son vestiduras reservadas al orden del diaconado. Pero claro, es que debemos de hacer una serie de distinciones. En nuestro protocolo cofrade estético nos inspiramos, como he dicho al principio, en fuentes barrocas. Es decir, tenemos una tradición estética que viene como poco desde el siglo XVII. Una dalmática de corte barroco, como la que habitualmente sacamos en nuestros desfiles procesionales, no tiene nada que ver con una dalmática actual, de la estética litúrgica actual. Son dalmáticas con un corte muy distinto, hechas de materiales muy distintos, generalmente damasco, galón, etcétera, que no guarda ninguna relación con las actuales dalmáticas que se utilizan en las ceremonias oficiales litúrgicas. Pero ya no es solamente eso, y aquí está el quid de la cuestión, según me explicó una vez un liturgista, es que la diferencia es que una dalmática que utiliza un diácono es una dalmática que está bendecida y consagrada. La dalmática de corte barroco que usamos en nuestros desfiles procesionales es un accesorio de vestir para la procesión, pero no está consagrada ni bendecida para un diácono, ni impuesta a ningún diácono. ¿Vale? Los pajes de librea, también propios de algunas hermandades, sobre todo de hermandades de corte serio, visten ropajes de sirvientes del siglo XVIII. Es una reminiscencia de tiempos barrocos, cuando las cofradías contaban con ellos para labores de escolta durante las procesiones. Escoltan a los pasos en pareja, o bien en la cruz guía. Sí, por ejemplo, la Hermandad del Calvario de Sevilla lleva pajes de librea en la cruz de guía porque ellos eran los encargados de subirla y bajarla para ayudar al nazareno que la portaba. Su objetivo en el principio, en tiempos barrocos, era la labor de auxiliares. Por ejemplo, y digo esto porque están vinculados muy a cofradías silentes. Estas cofradías silentes tienen voto de silencio, no pueden hablar. Muchas de las acciones que tenían que llevar a cabo, como por ejemplo entregar la venia, era labor de un paje de librea que la llevaba en una bandeja y la entregaba a la correspondiente autoridad, porque los hermanos que iban en la fila tenían voto de silencio. Para eso se utilizaron en su momento los pajes de librea. Hoy en día, como os digo aquí, se conservan por reminiscencia clásica y porque como no dan un empaque y una seriedad a cualquier cortejo procesional, pues que es digno de tener en cuenta. Hay otro error de concepto muy extendido entre nuestras cofradías, y es que las cruces de penitencia solo puedan participar en procesiones cuyo titular sea Jesús con la cruz a cuestas, Jesús Nazareno. No. ¿Cómo se llaman nuestros desfiles procesionales de Semana Santa? Se llaman estaciones de penitencia. Luego, si son de penitencia, procede que haya un tramo de hermanos portando una cruz, ya sea en un paso de Cristo crucificado, de Cristo flagelado o incluso en un paso de palio.
porque estamos haciendo una estación de penitencia que está enmarcada dentro de los días de Semana Santa. O sea, es procedente que vayan hermanos con cruz haciendo penitencia en cualquier tipo de hermandad, sea de silencio, sea de barrio, sea de capa, sea de cola, procede que lleven una cruz. Y ahora, el origen de la cruz. Mirad, esta configuración actual que reduce la penitencia en una estación de penitencia a portar una cruz y a ir con los pies descalzos, data de finales del siglo XVIII, concretamente de 1788, cuando el rey Carlos III promulga por real cédula, dentro del contexto de la Ilustración, de los intentos de modernización de las instituciones del país, acabar con una serie de actos piadosos que muchas veces eran perjudiciales para las personas que participaban en ellos, como por ejemplo flagelarse hasta caer con pérdida de conocimiento, o desangrarse, o ir de rodillas durante largos tramos del recorrido que acababan rompiendo literalmente las rodillas de los penitentes que iban haciendo penitencia. Entonces las autoridades del siglo XVIII le piden a Carlos III que hay que avanzar, hay que promover otra concepción de la penitencia, y el rey Carlos III, haciendo uso de su regalía, es decir, de poder intervenir en cuestiones religiosas dentro de su territorio, un derecho de patronato que se llamaba, que por cierto se conservó hasta nuestro rey Juan Carlos I, propone que la penitencia se reduzca a simplemente portar una cruz y los pies descalzos. Por lo tanto, los cilicios, los flagelos y otras formas bastante ortodoxas de penitencia quedaban fuera de lugar por real cédula del rey Carlos III, como digo, en el siglo XVIII. Y en cuanto a las reliquias, por ejemplo, el Lignum Crucis, que procesiona la Hermandad de la Vera Cruz de Sevilla y que encabezaba el cartel de esta ponencia, reliquias hay de 3 grados. Existen reliquias de primer grado, aquellas que han pertenecido directamente o que han estado en contacto físico con un santo, reliquias de segundo grado y de tercer grado. En el caso de un Lignum Crucis, estamos hablando de un fragmento de la cruz en la que murió nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de una reliquia de primerísimo grado, obviamente. Bien, ¿dónde debe procesionar una reliquia que participa en la estación de penitencia? En un lugar privilegiado, es decir, justo delante del cuerpo de acólitos, incluso por detrás de la presidencia. Porque estamos hablando, repito, de una reliquia, es decir, de un objeto que ha tenido contacto directo con un santo. Bueno, en este caso, ¿quién más santo que nuestro Señor Jesucristo? Otra insignia. Ya aquí entramos en un terreno de cada una de las hermandades. Tenemos los guiones o banderines, que banderín de juventud, por ejemplo, aquí tenemos una ilustración del banderín de juventud de la cigarrera de Sevilla, y la bocina. Las bocinas, también en pares, pueden ir o precediendo a la cruz guía, como he dicho al principio, o precediendo al paso, escoltando al paso, siempre en grupos de pares. ¿Cuál es el origen y el significado de las bocinas? Muy fácil. En su origen, cuando existían ajusticiamientos públicos durante el antiguo régimen, sobre todo en la Edad Media y a inicios de la Edad Moderna, esos reos de muerte que eran ajusticiados públicamente eran precedidos, justo antes de sufrir la pena de muerte, por unos encapuchados, entre los que destacaban el verdugo, que era el que aplicaba la pena de muerte a la persona, un verdugo, con la cara tapada, y había una serie de encapuchados también que, tocando unas trompetas, recogían dineros que la gente, a buena voluntad, quisiera disponer para costear el entierro del ajusticiado. Esta costumbre viene de la Edad Media porque lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la pasión
y muerte también fue un ajusticiamiento público en la peor pena capital que existía por aquel entonces, que era la muerte en la cruz. ¿Vale? Y cerraría el cortejo, aparte de la banda de música, si la hubiera, el preste, es decir, el sacerdote. El conciliario o director espiritual tradicionalmente desfila tras el paso, con capa pluvial del color que corresponda litúrgicamente y acompañado de parejas de diáconos, acólitos o monaguillos, pudiendo portar todos ellos un cirio, si bien normalmente desfilan junto al hermano mayor en la presidencia. Pero por tradición siempre han ido, yo lo recuerdo cuando era pequeño todavía, por ejemplo, la mayoría de las hermandades, yo recuerdo a don José María Ballesteros presidir el Nazareno detrás, acompañado de sus monaguillos. Don Francisco Grande en Santana presidía la flagelación detrás, acompañado de sus monaguillos. No iban en la presidencia, y de hecho en Sevilla se conserva la figura del preste acompañado por sus correspondientes diáconos, si lo hubiera, y si no, de su cuerpo de acólito o de monaguillo. Y como consideraciones finales, quiero decir que la ponencia trata de exponer un cortejo propio de una cofradía de Semana Santa al uso, como he advertido al principio, de un modo genérico, sin entrar en particularidades, porque, como digo en el segundo punto final, cada cofradía tiene una personalidad propia que puede variar, puede alterar el orden que aquí hemos expuesto e incorporar otras insignias o no disponer de las aquí mencionadas. Ni todas las cofradías tienen bocinas, o habrá cofradías que no tengan banderines, otras que sí, otras que tengan alguna insignia especial que solo le corresponda a ellos por algún motivo, por ejemplo, un estandarte real, ¿vale? Pues sí, o pontificio. ¿Por qué? Porque la hermandad es real, tiene el título de real o tiene el título de pontificia. No todas las hermandades son reales ni son pontificias. Y por último decir, para finalizar, que es un tema complejo por las particularidades de cada zona de Andalucía en general o de cada cofradía en particular. Habrá quien diga, no, es que en mi cofradía, por ejemplo, en Granada hay una cofradía que es las Penas de San Matías, que siempre tenía costumbre de llevar los ciriales que precedían al paso en horizontal. Bueno, era su costumbre porque decían que ellos salían de adorar al Santísimo Sacramento, habían estado puestos así ante el altar mayor de San Matías y enganchaban así directamente con la salida a la estación de penitencia. En cuanto al número de ciriales, que no lo he nombrado anteriormente también, normalmente para un paso de Cristo se utilizan 4 ciriales y para un paso de palio 6 ciriales. Pero aquí tengo que decir otra cosa. No hay nada escrito al respecto. Viene de los usos y costumbres que se han canonizado en las últimas décadas. ¿Por qué 6 en la Virgen? Pues porque la Virgen a lo mejor está coronada o tiene algún título especial para realzar más la presencia externa, la presencia en la calle de ese paso de palio. Pero al respecto siempre ha habido mucha leyenda urbana cofrade. Y voy a poner un ejemplo muy característico. Entonces Jesús, un día en la radio Si Te Animas podíamos hacer una sección de leyendas cofrades urbanas, porque hay muchísimas leyendas cofrades urbanas. Por ejemplo, la Hermandad de la Mortaja de Sevilla va precedida por 18 ciriales. Y todo el mundo dice que es porque al entierro de Cristo, que es lo que escenifica el paso de misterio, el traslado al sepulcro, acudieron 18 personas. Claro, yo me he leído los 4 evangelios canónicos y he estado contando y no me sale 18 por ninguna parte. En los evangelios no pone en ninguna parte que fueran al entierro de Cristo 18 personas. Claro, es leyenda urbana cofrade. La gente, muchas veces con toda la buena intención, no sabe una cosa, trata de buscarle, lógicamente, una explicación racional y formal a, algunos dirían en un momento, 18 personas que fueron al entierro de Cristo. Claro, luego estuve investigando con amigos míos de Sevilla, que son hermanos de la Mortaja, y me explicó que no, que la razón de los 18 ciriales era la siguiente. En un momento, la Hermandad de la Mortaja era la hermandad de los notarios de Sevilla, y había 18 escribanías. Ahora sí me salen las cuentas. Una
un cirial por cada escribanía pública que había en Sevilla en aquella época. Y nuevamente dar las gracias a los que estáis aquí por haberme acompañado, por habernos acompañado, a mí y a la Hermandad de la Esperanza, que ha organizado esta charla, y que, bueno, yo con que alguien haya aprendido hoy algo más que no supiera, me doy por satisfecho, y agradezco nuevamente a la Hermandad de la Esperanza su invitación. Pues... una pregunta. Perdón. También le voy a decir si alguien tiene preguntas, efectivamente, que es el momento. Salva, no sé, estamos ya fuera de tiempo, quizás hablar de ese decoro, de esa saber estar, ¿no? O cómo comportarnos en las filas. Yo, por ejemplo, cuando voy en la presidencia, muchas veces nos volvemos para atrás para ver para nuestro titular, para rezarle, o para... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está permitido o no está permitido? Salvo que en las reglas diga que no está permitido, en principio no se pone ninguna falta. A ver, todo depende. Si te quedas parado mirando el paso que viene y tus compañeros de fila van ya por la cruz guía, hombre, pues normal que llegue un diputado y te diga: oiga, por favor, mire, vamos a andar un poquito, aunque sea como los cangrejos, ¿no? Pero vamos a andar un poquito, porque están molestando. Ahora, que de vez en cuando, en una cofradía, repito, que en sus reglas no lo prohíba expresamente, volverse de vez en cuando a mirar su titular, pues creo yo que es un sentimiento de lo más natural que nos puede aflorar cuando vamos en una estación de penitencia. Ahora bien, sí hay hermandades, doy fe de ello, que, sobre todo hermandades serias, silentes, que sí lo tienen prohibido, pero porque está concebido como una forma también de penitencia, el privarte de esa sensación pero por sacrificio que tú ofreces a tu titular. Me reprimo las ganas de verte porque voy en una fila precediendo y tengo que dar ejemplo de penitencia. ¿Una más? Pues nuestra hermandad, bueno, darte las gracias. Yo sabía que iba a ser, bueno, espectacular. Ojalá que más personas nos hubiesen acompañado, pero bueno, si no tenemos problemas técnicos, el vídeo se subirá a nuestras redes. Pero queremos ahora agradecerte de una forma especial. Es la primera vez que damos este tipo de agradecimientos, para que tenga un recuerdo de este acto, por tu esfuerzo que también te ha conllevado pues muchas horas. Entonces, es un detalle de nuestra hermandad. Uno de los cirios que lució nuestra madre el año pasado, después de nuestra pandemia, es la primera vez que lo damos, y qué mejor que este regalo bendecido por nuestra madre para ti. Muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias. Me encanta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el detalle, no me lo esperaba. Y sí, bueno, al final ha venido quien ha querido venir, y yo agradezco a todos y cada uno de los aquí presentes, sin excepción, el hecho de haber estado acompañándonos. Gracias nuevamente por el detalle, y sí tengo que decir que creo que es la primera vez que en Guadix se organiza una charla formativa, una ponencia, como queramos llamarlo, sobre la organización cofrade. Y he recibido muchos mensajes de amigos míos de otras provincias felicitándome por el hecho, no por el hecho de ser yo el ponente, que quizás sea lo de menos. Como he dicho al principio, no soy un entendido, ni mucho menos, solamente transmito lo que a mí me han transmitido, pero sí por el hecho de apostar ya, y esto es un grado, es una sensación de madurez, de una Semana Santa que avanza en madurez, organizar charlas cofrades que no siempre tienen que ver con los mismos temas, de que si música, de que si andar, que también son importantes, pero hay que avanzar en cantidad y en calidad. Con lo cual quiero agradecer doblemente a la Cofradía de la Esperanza el haber puesto en marcha esta iniciativa con una ponencia de este calado y esta temática, y por otro lado, como no, por haberme ofrecido esta oportunidad. Muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias a la Cofradía de la Esperanza por esta magnífica oportunidad. Agradecemos desde la hermandad
nombre de la Junta, pues la asistencia y esperando que pronto pues, podamos organizar otra ponencia de este grado. Muchas gracias.